Muy buenos días, tardes o noches. Nosotros somos el equipo número 1 de Educación a Distancia y hablaremos acerca de la separación profesor-alumno. Nuestro equipo está conformado por Michelle Canto, Jessica Muñoz y Nayeli Interiano. En primera instancia, tenemos la definición de la separación maestro-alumno. Esta consiste en el no contacto cara a cara o comunicación no directa entre el profesor y el estudiante, a diferencia de la que se puede observar tradicionalmente en un aula presencial. Esta implica una separación en tiempo y espacio, como comentaba, entre el profesor y el estudiante. Esta es una característica de la educación a distancia, como nos menciona Córica y Hernández 2013. A continuación, se verán las características de la separación maestro-alumno. Estas son las siguientes. En primera instancia tenemos de que es una de las características generales de la educación a distancia. De hecho, se menciona que es una de las más representativas, dado que para que exista una educación a distancia tiene que haber esa separación entre el maestro y el estudiante. En segunda instancia tenemos de que no existe contacto cara a cara directamente, debido a que, como se mencionará más adelante, este tipo de educación se da a distancia, como su nombre lo indica, y por ende se necesita de un aula virtual o de algún aparato tecnológico para poder comunicarse con tanto el estudiante como el profesor entre sí. De igual manera, tenemos de que implica una separación en tiempo y espacio entre el profesor y el estudiante, como ya se mencionó. De igual manera, están en función de la edad del estudiante y del nivel educativo. Este tipo de educación se puede dar tanto en primaria, en secundaria, en preparatoria y en universidad, pero cada uno implica diferentes maneras. Esto es en la educación a distancia. La separación maestro-alumno va a variar porque el maestro se comunica de diversas maneras dependiendo de la edad que tenga el estudiante y así pueda llegar a que pueda tener un aprendizaje óptimo. De igual manera, tenemos de que no en todos los casos se produce una separación absoluta del estudiante con el profesor. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que muchas veces hay cursos que varían entre la virtualidad y la presencialidad, es decir, que son semipresenciales y a veces tienen que tener contacto, sí, directamente entre ellos, pero igual manera tienen ese contacto virtual. De igual manera, se pueden dar estudios semipresenciales, como ya acabo de comenzar, y también se da el diseño del proceso de enseñanza-aprendizaje, que es el que determina ahora sí que el grado de separación entre el profesor y el estudiante. Puede ser que a pesar de la distancia que uno tenga entre la computadora del profesor, entre la computadora del alumno, no implique que puedan tener una buena relación de aprendizaje entre ambos. Y pues como comentaba con anterioridad, también se da en aulas virtuales. En relación a las ventajas que existen entre la separación profesor-alumno, en primer lugar se encuentra el compartir aplicaciones e información con colegas de otros países, ya que no necesariamente el alumno y el profesor tienen que estar en el mismo salón de clases. En segundo lugar está la privacidad, elemento motivador. Como mencioné, no se tiene que estar en el mismo aula, entonces el alumno puede estar en el espacio que a él le parezca más cómodo, por ejemplo, su habitación o una biblioteca, para poder tomar clases. Después está la igualdad de oportunidades de comunicación, ya que todos los alumnos y el profesor se conectan en la misma plataforma para recibir clases. Seguidamente está el fomento del pensamiento crítico y solución de problemas por parte de los alumnos y el desarrollo de habilidades de carácter colaborativo, ya que también se realizan tareas en equipo y el profesor es el encargado de estar al tanto monitoreándolo. Por otro lado está la preparación independiente del estudiante. Este planifica su aprendizaje a su propio ritmo. Y
Por último, ofrece múltiples plataformas y aplicaciones para transmitir y acceder a los conocimientos, ya que el estudiante, si no se siente satisfecho con la información que el profesor le envió, él puede buscar por su cuenta más información en la web. En contraste, pasamos a las desventajas que existen entre la separación profesor y alumno. En primer lugar, se encuentra que se necesita el acceso a Internet. Un alumno que no cuenta con este recurso difícilmente se podrá poner en contacto con el profesor. Después, no resulta del todo eficiente en asignaturas o disciplinas manuales o técnicas en las que es fundamental la presencialidad. Un alumno que estudia veterinaria u odontología necesita del apoyo de su maestro para poder llevar a cabo de manera satisfactoria sus prácticas. Por consiguiente, tenemos que se precisa un entorno tranquilo dentro del hogar para que el alumno pueda tomar las clases o llevar a cabo sus tareas. Un estudiante que pertenece a una familia numerosa y hay mucho ruido en casa será un obstáculo para que él pueda entablar una buena comunicación con su profesor a distancia. También tenemos la inadecuación de las estructuras organizativas e infraestructurales de los centros educativos, puesto que son un factor que afecta las prácticas docentes. Un profesor que no cuenta con una buena planeación en sus clases virtuales y en su plataforma supondrá una barrera para poder tener una buena comunicación y resolver dudas con sus alumnos. Y finalmente tenemos los estudiantes pueden realizar un aprendizaje superficial e incompleto, distraerse con los juegos en línea y no realizar los objetivos trazados. Esto se dio mucho en pandemia, de que en una pestaña tienen abierta la clase y en otra están jugando los videojuegos, de manera que no tienen puesta su atención en la clase, y esto va a dificultar al momento de resolver dudas o cosas así por parte del maestro. ¿Cómo podemos aplicar correctamente la separación de alumno y maestro? Primeramente, entender que estamos en una modalidad diferente. No estamos en la convencional frente a frente, sino tenemos una barrera que nos impide poder tener contacto físico. Por ello es importante y fundamental entender nuestra modalidad y no pensar que estamos como tal en otra. Entender que estamos aquí, estamos frente a cámara, estamos quizás en ciudades diferentes, quizás en países diferentes, o incluso en la misma ciudad, pero de manera muy lejana que no nos permite estar juntos. Por ello tenemos que crear un aprendizaje acogedor, de tal manera de que no hay interferencias de sonidos, no existan distractores, donde la persona se pueda sentir sumamente cómoda tomando la clase. También podemos buscar alternativas para que el alumnado pueda prestar la atención más posible, pueda participar, pueda tener diferentes variantes que le permitan seguir aprendiendo, no únicamente una conferencia, sino apoyarse con otros recursos didácticos para favorecer su proceso de enseñanza y aprendizaje. También entender y tener una empatía hacia ellos con los horarios, la flexibilidad, porque estar en un entorno de manera distante no es tan sencillo. Siempre van a existir muchos factores que pueden ser una limitante, pero en un trabajo en equipo esto no lo va a hacer, sino salir adelante y aprender juntos. Hablar de la separación profesor-alumno implica demasiadas variantes, porque existe una barrera muy grande entre el distanciamiento que cada uno de estos pares puede tener. Tal es el caso de lo que se vivió en la pandemia del COVID-19, donde muchas escuelas, muchos lugares no estaban preparados para algo de esta magnitud, por lo cual tuvieron que adaptarse a las necesidades del contexto y utilizar muchas herramientas para que todo esto pueda ser algo que pudiera brindar una educación de calidad. Cada escuela, cada lugar y cada institución ha buscado adaptarse conforme su contexto.
de tal manera que el alumnado pueda poder satisfacer esa necesidad de poder seguir aprendiendo, de poder adentrarse al mundo del conocimiento y por el hecho de no tener al maestro al frente, que no es una limitante, que este mismo puedas tener un goce de seguir teniendo un aprendizaje excelente, un aprendizaje de calidad, un aprendizaje donde pueda poner en práctica muchos conocimientos y antemano pueda seguir creciendo como persona y como ser humano. Muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima.